Bienvenidos a esta videoclase. En esta oportunidad estaremos tratando cómo generar variaciones aleatorias de distribuciones que son o provienen de variables aleatorias discretas. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, lo primero es identificar la variable aleatoria. Ya sabemos que es discreta. Eso significa que está tomando valores que vienen de, por ejemplo, contar. Voy a suponer que tenemos el caso de una variable que es binomial. Eso significa que se repite n veces y en las n veces se cuenta el número de veces que se obtuvo un éxito. Digamos que se repitió 10 veces y en las 10 veces se encuentra que el número de éxitos fue 6, fue 7, ese tipo de casos. Entonces, esos resultados yo quiero encontrar un método para estarlos generando aleatoriamente y no tener que estar observando o contando o viendo. Entonces necesito un método y este método se basa en la distribución acumulada de la variable aleatoria que se esté considerando. Entonces, si tengo una binomial, va a ser la acumulada de esa binomial. Si tengo una geométrica, la acumulada de la geométrica y así sucesivamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero genero los valores, o ya los tengo, los valores de la variable que quiero observar. Esto me va a servir, digamos, yo vengo de estar tomando datos de una muestra, de un experimento, y entonces, pero yo necesito estar haciendo esto más veces, entonces no necesito o no quiero estar realizando el experimento o tomando las observaciones. Hago este método y yo uso un programa que me va a estar generando estos valores aleatoriamente. Ya tengo mi generador aleatorio, tengo ya por lo menos 3, tengo el grand que usa Scilab, el rand que también usa Scilab y tengo el congruencial mixto que es el que hemos visto en clases anteriores. Entonces tengo ya esa oportunidad. ¿Cómo hago? Bueno, siempre es posible para la variable discreta que sea hacer el histograma. Esto me sirve, digamos, si yo tengo un número de clases. ¿Cómo hago esto? Tengo un comando para realizar el histograma, incluso hacer el ploteo del histograma en Scilab y también para contabilizar, según el número de clases que yo defina, cuántas de las observaciones caen en cada una de las clases. Esto me hace un histograma o un diagrama de frecuencias que voy a usar para hacer las frecuencias acumuladas, que es justamente lo que necesito para la distribución acumulada. Voy a usar un mínimo de 6 intervalos de confianza, aunque digamos no me diga más el problema, yo siempre voy a decir que van a ser 6 como mínimo. Puedo usar más, digamos que no se requieren 30 ni 20, podría ser entre 6 y 10 un valor aceptable, pero como mínimo 6. Entonces vamos a manejar 6, digamos 8 estaría bien en algunos casos, depende de los datos. Y luego, ya que tenemos que vamos a hacer 6 intervalos, vamos a calcular las frecuencias con esos comandos que mencioné que podríamos usar en Scilab. Y construiremos la distribución de frecuencias acumuladas a partir de las frecuencias que se obtengan en el histograma. Y ya con las frecuencias acumuladas nosotros procedemos a establecer esta estrategia. Vamos a tener en una variable nuestros datos. Eso ya de entrada sería así. Vamos a construir y vamos a llamar en FC a las frecuencias de esas clases. Vamos a suponer que vamos a mantener 6 clases. Y cuando ya tenemos las frecuencias, el siguiente paso es crear las frecuencias acumuladas. Yo veo mis valores de frecuencia y los voy acumulando. Esto me va a servir para cuando yo tenga que generar el aleatorio, yo voy a comparar ese aleatorio generado con las frecuencias acumuladas. Yo tengo, digamos, mi primera frecuencia acumulada y me pregunto si el aleatorio es menor que ese valor. Si es menor que ese valor, entonces genero el índice de ese valor que estaba en el arreglo FCA. Si no, me pregunto, me voy al siguiente valor, el índice incrementa
y me pregunto si el aleatorio es menor que el segundo valor. Si es menor, entonces genero ese segundo índice. Voy al tercer índice si no es menor. Entonces, este procedimiento lo voy a estar repitiendo hasta que el aleatorio sea menor por primera vez que uno de los valores acumulados. Cuando sea menor por primera vez, se sale indicándome que ese índice es el que va a generar. Este procedimiento lo puedo involucrar en un ciclo repetitivo y así estaría yo realizando no un valor de la variable, sino los valores que desee dentro de ese ciclo que se define, ¿verdad?, de antemano. Entonces esto lo vamos a observar cómo es que se hace usando el programa Scilab, que es lo que viene a continuación. Lo primero que vamos a hacer es generar valores de la variable que me interesa observar. En este caso voy a suponer que tengo datos binomiales, es decir, que he estado realizando conteos del número de éxitos en, por ejemplo, 10 realizaciones. Voy a usar este comando para generar, usando el generador de números aleatorios de Scilab, voy a generar 100 valores en una sola dimensión. Lo voy a guardar en la variable X, van a ser valores binomiales. Este sería el número de casos de cada uno de los valores. Digamos, el primero de los 100 fue de los 10, ¿cuántas veces se dio el éxito? El segundo de los 100, de los 10, ¿cuántos éxitos se dieron en esos 10? En el tercero, de los 10, ¿cuántos éxitos hubo? Y así, de los 100, cada uno de los datos de los 100 va a representar cuántos éxitos obtuve de los 10. Y este punto 4 es la probabilidad de éxito. Recordemos que en el caso binomial son dos parámetros, el n, que es el número de veces que se realiza el experimento, y el p, que sería la probabilidad de éxito. Le pongo el punto y coma para no desplegar los valores. Yo ya sé que en X los tengo todos. Para verlos solo lo voy a mencionar y ya está. Voy a borrar de nuevo la pantalla para que me quede listo. Este mensaje es porque él tiene un warning de si de verdad quiero borrar la consola o no. Entonces lo voy a chequear para que ya no me siga apareciendo y le digo sí. Y voy a repetir el comando siempre para que lo vean. Con la flechita hacia arriba voy indicando y me van apareciendo los comandos emitidos. Entonces tengo ahí ya los valores. Lo que sigue es crear el histograma. El histograma lo vamos a hacer y vamos a guardar de una sola vez porque me permite hacerlo el diagrama o las frecuencias que aparecen dentro de las clases. Vamos a hacer un cierto número de clases. Entonces, y de una sola vez, aprovechando, voy a hacer que se me cree el gráfico del histograma. Entonces voy a usar este comando hisplot, pero como necesito asignar a una variable que va a controlar las frecuencias de las clases, entonces voy a crearlo usando esa frecuencia de clases que mencionamos, que es la variable que quiero que me capture las frecuencias de las clases del histograma, y el gráfico, el hisplot, me va a hacer el gráfico. Entonces, necesito ¿cuántas clases? Voy a poner 6 clases y de la variable X. Con esto yo voy a crear el histograma en 6 clases y en FC voy a tener las frecuencias acumuladas. En un momento me va a aparecer el gráfico, si es que no me apareció ya, aquí tengo el gráfico, pero ya tenía otros gráficos anteriores, entonces voy a usar el comando CLF para borrar esa pantalla gráfica. Ahora está en blanco y voy a repetir el comando que acabo de dar para que veamos el histograma, cómo es que queda. Estamos haciendo ya pues varias cosas, ¿verdad? Mostrando diferentes comandos, el CLF para borrar la pantalla gráfica y el hisplot para hacer el ploteo, y de una sola vez guardando en FC. FC me muestra aquí lo que serían las frecuencias de cada una de las clases.
como son 6 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí tengo 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos valores, si lo vemos aquí en el gráfico, representa cuánto es la frecuencia o la altura de esa barra. Aquí tenemos el 0.26 dos veces para las siguientes dos barras, 0.2, 0.20 para la y así. Entonces, ahora necesito construir a partir de esto, lo voy a hacer manual, el FCA, que serían las frecuencias acumuladas. Y entonces aquí yo voy a crear el 0.14, que es la primera frecuencia acumulada. La otra sería sumar 14 más 26, sería 40, 0.40. La otra sería sumándole a .40, .26, 0.66. La otra sería sumándole 20% más, 0.86. $97 y 1. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores en FCA. Si yo quiero hacer el gráfico acumulado, recordemos que aquí tengo el gráfico del histograma. El gráfico acumulado tendría que irme acumulando las barritas de 0.14, 0.4, 0. O sea, los saltos irían 0.14, 0.4 hasta llegar a 1, porque 1 sería. Entonces tendría que montar en un eje, en el mismo plano, los dos gráficos para que se pueda ver cómo es que se va acumulando. Y eso lo puedo hacer. Voy a crear ahora, digamos, una nueva variable que le voy a llamar y o xn, le voy a poner x nuevo, que va a tener solo los valores que yo quiero generar, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían los equivalentes a las clases. Y con esto voy a hacer el ploteo de el x con la frecuencia acumulada. Deben corresponder el número de valores en x con el número de valores en y. Entonces puedo hacerlo así, fácilmente el plot del xn con el FCA. Bien, como no hemos borrado nuestra pantalla gráfica, vamos a tener este ploteo montado sobre el ploteo anterior. Veamos si es cierto. Aquí lo tenemos. Y ahí tenemos el histograma que teníamos inicialmente y ahora tenemos nuestro gráfico que acabamos de hacer de FCA, la frecuencia acumulada. Vemos que llega hasta 1, no se pasa de 1 porque es la frecuencia acumulada. Recordemos las propiedades de que todas las probabilidades de la distribución de probabilidades al sumarse suman 1. Por eso es que se acumula hasta 1. Y esa es la ventaja que tenemos porque ahora aquí este rango que tenemos de 0 a 1 en y es el mismo rango que tienen nuestros números aleatorios. Cuando generamos un aleatorio, lo generamos aquí y entonces podemos empezar a preguntarnos qué valor voy a generar. Si cae, por ejemplo, en esta región, voy a generar lo que correspondería a esta barra. Si cae en esta región, voy a generar lo que correspondería a esta barra. Si cae en esta región, voy a generar lo que correspondería a esta barra. Y así sucesivamente, como las barras van siendo acumuladas en esta función, entonces los valores aleatorios que yo vaya generando van a ir cayendo en una de estas cajitas. Eso es lo que haríamos. Para ver mejor cómo sería la forma de la gráfica, porque aquí se mira como línea y en realidad es así como graditas, debemos cambiar el gráfico para que se vea bien. Y haremos el gráfico, un cambio viendo las propiedades de la figura. Tenemos aquí el editor de las figuras y tenemos
Como son dos figuras, tenemos la primera y la segunda, hay que identificar cuál de las dos es la que vamos a modificar. Y aquí tenemos las dos figuras, los dos compound que aparecen acá, el 1 y el 2. Para identificar, voy a, digamos, cambiar el color de uno de ellos para saber de quién estoy hablando. Voy a cambiar el del 2 y entonces yo veo que el 2 está refiriéndose al histograma que está aquí abajo. Entonces el que me interesa cambiar es el polyline del 1, de esta azul, y aquí dice el estilo del polyline es interpolado. Yo lo que lo necesito es en staircase, para que veamos la forma de escalera que realmente tiene al ir acumulando los valores. Lo azul acumula todo lo de la primera barrita. Esta otra gradita acumula lo de la primera más la segunda. Esta aquí acumula hasta la tercera, acumula hasta la cuarta y así. Al final, la última acumula hasta 1. Y ahora, es lo que yo explicaba, si genero un aleatorio y el aleatorio cae en esta zona, entonces voy a generar el primer valor. Si cae en esta zona, entre 0.4 y este número, entonces voy a generar el segundo valor. Si cae en esta zona, el aleatorio puede caer en esta zona porque está siempre entre 0 y 1. Entonces voy a generar el tercero y así sucesivamente. Este es el método. Así es como nosotros haríamos para generar valores aleatorios que siguen la distribución de probabilidades de la cual provinieron de estos datos, ¿verdad? Estos datos que están aquí en este histograma provienen, yo ya sé, de una que es binomial. Entonces, eso lo vamos a estar generando en las próximas reuniones, sesiones, clases, y ustedes van a aprender a generar no solo binomiales, sino que de otros, y hacer esto de manera iterativa, ya incluyendo el aleatorio, para que se haga, según si quiero 100 valores, 10 valores, 20 valores, entonces me van a aparecer 10 valores aleatorios, así como aparecían en la variable x, digamos, la voy a mostrar, la variable x tendría estos valores, que serían los que me generó aleatoriamente con GRAND. Entonces yo tendría la forma de generar el 4, el 7, el 2, el 5, etcétera, porque aquí yo generé para un n de 10. Entonces yo tendría que haber hecho, digamos, un histograma hasta 10 para hacer, digamos, una referencia a eso. Y con eso, pues yo voy a estar generando valores de estos tipos aleatoriamente, ya sin tener que estarlos observando. Bueno, ahora pues nada más agradecerles y compartirles un pensamiento. Esto fue algo que dijo Grace Coddington y es: mantén siempre tus ojos abiertos, siempre observando, porque cualquier cosa que veas puede inspirarte. Y es una recomendación para ustedes. Mantengan siempre sus ojos abiertos para que puedan siempre mantener la inspiración y la motivación.